Bueno, chicos, para la siguiente clase vamos a realizar lo siguiente, ¿sí? Como ustedes se acuerdan, la clase anterior revisamos lo que es el género narrativo, que es una expresión literaria que se caracteriza porque relata historias, ya pueden ser imaginarias o ficticias, de sucesos o acontecimientos que van a constituir una historia. Muy bien, pueden ser historias reales también. Ustedes deciden cuál puede ser. Luego también tenemos lo que es la narración y el narrador. Recordemos, chicos, que la narración es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por un personaje. Y narrador es la voz que cuenta o relata una historia o tal vez también anécdotas. Tenemos la diferencia entre lo real y también lo que es la narración. Recordemos también, chicos, que ya revisamos cuando nos referimos a la vida real, nos referimos a seres como personas, animales o cosas, lugares o hechos. Y en una obra también podemos referirnos a algo ficticio, como pueden ser a personajes, algún ambiente o a un acontecimiento. Ahora nos vamos a enfocar en lo que era el género narrativo. Nos vamos a acordar que pertenecen algunos textos a este género, como por ejemplo el cuento, la novela, la fábula y la leyenda. Para la siguiente clase vamos ya a tomar más énfasis en lo que es el cuento. ¿Qué es lo que ustedes deben realizar? Primero van a revisar la información que se les presenta en el siguiente link. Sí, lo único que ustedes deben hacer es dar clic en el link y ya se les presentará la siguiente información. Sí, aquí tenemos lo que ya es el cuento en sí, cuál es el significado del cuento. Tenemos las partes principales del cuento, tenemos tres partes fundamentales en lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Encontrarán ustedes aquí algunas características, además de algunos ejemplos con las frases que ustedes pueden iniciar el inicio de su cuento, el nudo y también el desenlace. Algunas frases también que ustedes pueden utilizar para acabar el cuento, ¿sí? Entonces, miren, chicos, es muy indispensable que ustedes revisen muy bien esta información para poder ir construyendo el conocimiento. Además, para complementar la información que ustedes van a revisar, deben leer también lo que se les plantea en esta hoja de trabajo. Aquí tenemos nuevamente lo que es el cuento, las partes del cuento con algunos ejemplos. Aquí ya tenemos ya cómo puede ir escrito también, lo que es la introducción, el nudo, el desenlace. ¿Sí? Para que la siguiente clase podamos ya ir reconociendo cuáles son cada una de las características que conforman las partes del cuento. Entonces, como primera actividad vamos a realizar para la siguiente clase, con la información que ustedes ya van a revisar, ¿sí? Vamos primero a relacionar la información de la manera correcta, a lo que significa el inicio, el nudo, el desenlace. Luego también tenemos la siguiente actividad, que es identificar las partes del cuento. Aquí tenemos un pequeño cuento que está titulado La princesa Lucía. Ustedes van a identificar las tres partes del cuento y las van a transcribir en el recuadro de acá abajo. Luego también ya empezaremos ya con el siguiente ejercicio que es escribir un cuento, ¿sí? Aquí tenemos la introducción de lo que es el cuento titulado El árbol mágico. Aquí tenemos la introducción, pero ustedes ya empezarán a utilizar la imaginación y ya podrán ya escribir las siguientes partes del cuento. Entonces miren aquí, utilizando la imaginación, ustedes van a escribir lo que es el nudo y el desenlace de este cuento, del árbol mágico. También, chicos, para finalizar las actividades, ustedes deben realizar una pequeña actividad interactiva en EducaPlay. Sí, yo obviamente les compartiré a ustedes el link para que puedan realizar esta actividad. Entonces, vamos a ver cómo se puede observar esta actividad también, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y ustedes ya podrán observar esta actividad, cómo la vamos a desarrollar.
Sí, entonces miren chicos, yo compartiré el link y ustedes lograrán ya desarrollar esta pequeña actividad que está en EducaPlay, con el objetivo de que ustedes ya puedan ya escribir el cuento, ¿sí? Obviamente que van a escribir el cuento luego ya de haber analizado con mucho detalle el concepto de cuento, luego las partes principales de lo que es el cuento, escribirán ustedes un pequeño cuento y finalizaremos con esta actividad interactiva, de tal manera que con ustedes vayamos construyendo el conocimiento. Muchas gracias chicos, que tengan un buen día.